De ahí, después de ahí hacer un resumen final entre todos, donde estaríamos terminando 12, 12 y media, ¿tá? Y después almorzamos, compartimos un asado y quedamos liberados. Ayer nos quedaron algunas charlas pendientes, ¿tá? Que veremos ahora cómo la reordenamos. Me parece lo más importante, lo que realmente no podemos dejar de hacer, o lo más importante, yo creo, es justamente ese resumen final, post charla más club, entre todos, de ver de acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta ir finalizando ese momento, cuáles son las opiniones o en qué nos fue útil para, de alguna manera, intentar, opinar, proyectar algo hasta en los próximos 5 o 10 años, que nos parece que surge como un resultado final de posibles cosas a ocurrir o considerar para definir una estrategia, ¿no? Ayer, bueno, de lo que quedó pendiente de presentar fue algo relativo al el efecto, por ejemplo, del Fieldot, que era una charla post Álvaro, pero más bien visto sobre los sistemas, el impacto sobre un sistema ganadero, ¿tá? El concepto general. Después quedó al final de la tarde que íbamos a tener también una charla o un análisis, un levantamiento de datos sobre las técnicas y tecnologías utilizadas, que tiene como motivo eso, o sea, levantar una información para ver qué tecnologías se consideran o se perciben, de acuerdo a cada empresa que fue utilizando, y le quedó a cada empresa una sensación o una medida, ¿no? Pues, o sea, un resultado de una tecnología utilizada, te queda como sensación o te queda como dato objetivo que haya sido utilizada y percibida como exitosa, otras que se hayan usado y se percibieron como un fracaso, independientemente de las causas, y otras que se pueden estar usando y la empresa las usa, pero no tiene un resultado muy claro, dudoso, pero mientras tanto se van usando. Yo creo que eso es algo que ocurre, o sea, empresas que usaron una o dos tecnologías o técnicas o inversiones en los últimos 10 años y dicen, esto me resultó excelente, exitoso, lo repetiría. Otra usé y realmente fue un fracaso. Manduvo, no sé la causa, y otras uso, no sé bien. La idea es levantar una información así, resumirla, y después, con eso, en noviembre, es la idea, hacer una jornada solamente de tecnologías de proceso, tecnologías de producción, ¿tá? Que es como el post a lo de hoy, ¿sí? O lo que estamos viendo hoy, porque hoy estamos ayer y hoy, es decir, vamos como a intentar levantar información estratégica para definir, ¿tá? Un sistema productivo X. Pero después cada uno vuelve a su empresa, a su campo y define esa estrategia y bueno, está el pasto, está la vaca y hay que empezar a trabajar y ver qué se hace, cómo se aterriza eso. Y en realidad, bueno, es el proceso mismo o las tecnologías que definen, ¿no? Cuáles se van a hacer y de qué manera y con qué resultado esperado. Entonces, esa etapa que íbamos a ver ayer de tardecita, hoy no la consideraríamos, ¿tá? Como para desarrollarla. Sí, después les pedimos que, hubo gente que ya mandó esa planilla que por mail con información, sí le pedimos a todos que la manden, la procesamos, en la semana que viene se manda el resumen de eso, formalizado, y vamos definiendo una jornada para noviembre, ¿tá? Sí, sí, con ese objetivo. Y después la parte de modelos que vamos a ver ahora, vamos a ver lo que podamos, cortar un poco porque voy a enganchar algo de lo que quedó pendiente de ayer, pero la idea es ver lo más relevante y de eso, y bueno, que me parezca más útil. Entonces tenemos ahora aproximadamente una hora y algo para trabajar en eso, después pasamos a la charla y al final un resumen final. ¿Tá?
Voy a presentar algunos datos del tema de corrales, confinamiento, como algo que creo más que nada importante para tenerlo como concepto, como más para compararlo con sistemas pastoriles y algo así, más que el estímulo del corral en sí. ¿Ah? Porque creo que, como hablábamos ayer, creo que la velocidad de crecimiento de la ganadería físicamente la puede dar una mejor calidad de dieta para que acelere un proceso de recría engorde. Y esas calidades de dieta son de corral o son de pasturas mejoradas. Entonces, seguramente iremos transitando en el Uruguay un camino del IO, ¿no? Pasturas, IO corrales, según los precios del producto y las características de cada campo y de la empresa, porque en realidad las cosas después se terminan adaptando más en función de los recursos internos de la empresa en sí, de los gustos de la persona, sus capacidades financieras, los recursos naturales, la mano de obra, etcétera, más que a veces no solo la señal de mercado hace que se haga tales cosas. Y a su vez ir vinculando estas cosas con la parte ambiental también, ¿no? que es un tema que está ahí fuerte. Esto más que nada es compartirlo para decir un animal engordado a campo, un animal engordado a pasto, son comparaciones extremas, ¿no? O sea, un animal de 350, 370 kilos a 505 kilos, si va a corral precisa 100 días para llegar al peso final, y a campo natural ganando 350 gramos precisa 390 días. Es una caracterización, no es un juicio hacia ninguna de las partes. El agua que necesita un animal a corral para llegar son 6.000 litros, el otro precisa 14.000. De todos modos, esos 6.000 litros los consume en 100 días. El otro consume 14.000 litros, pero en 390 días. O sea, la necesidad de agua, por un lado, de oferta, es muchísimo más elevada hacia un corral, ¿no? El consumo por animal es muchísimo más alto un animal de campo. Pero creo que en lo que es el ciclo del agua, esa agua de todos modos queda en la naturaleza, vuelve, llueve, o sea, no es que por ser de campo extrae más. En realidad el agua que se termina extrayendo es la que va en el contenido final del animal cuando se va al sistema, ¿no? Pero nada más que para ilustrar un poco la necesidad de agua y la necesidad de agua, sobre todo. Y medido en kilo de carne da 43 litros de agua por un animal a corral y 104 litros de agua por kilo de carne producida en un animal de campo. ¿Da? Mucho más eficiencia hacia el corral medido por litro, pero una necesidad simultánea muy elevada. Y en materia seca, una eficiencia de conversión de 8 contra 23, sabemos que son dietas totalmente distintas. Una dieta de corral va a tener en el orden de un 30-35% más de energía que una dieta de campo, pero medido en energía también y por la velocidad, se ha llevado a la energía metabolizable, más o menos el de campo precisa el doble de energía por kilo producido que uno de corral. No, solamente de consumo en el proceso de producción, de generación de la carne. Algo para ilustrar también, si en un sistema de pastoril se considera analizar o instalar un corral, ¿no? Dentro de un sistema pastoril, ¿cuánto se necesita invertir de entrada? Entonces, paremos, ¿no?, en un número de 1.000 cabezas, por tomar un número. ¿Tá? Si quiero organizar un corral de 1.000 cabezas, y bueno, la inversión va a andar en el orden, la inversión inicial de $136, $140 por animal a encerrar. ¿Tá? Con una recuperación de inversiones de $32 al año, a los 10 años, perdón, aproximadamente, poniéndole distintos porcentajes de recuperación, un camino, poner 0,
recuperación, inversiones. A un corral cero, a un tanque australiano sí, el 50%, a una maquinaria el 30%, te da una recuperación de 32%. Y eso repartido en 10 años también, ahí te da que el costo de amortización a cargarle a un animal en el engorde estaría en el orden de los $10 por animal por ciclo. ¿No? Esto para ilustrar lo mismo, para ilustrar un número general y considerar. Es decir, bueno, si deseo considerar instalar un corral para 1.000 animales, la inversión total inicial va a andar en el orden de los $140. Si te vas a 5.000, son 77, la mitad. ¿Tá? Y bueno. ¿Qué área de cultivo aproximadamente se necesita para un sistema de corral? ¿No? Entonces, tomemos que un animal de esta caracterización que venimos haciendo de corral de 100, 110 días, consumen el orden de 700, 800 kilos de silo de planta entera y 1.100 kilos de grano, que podrá ser sorgo, barra maíz, etcétera, pero para caracterizar. Con rendimientos de 30 toneladas de silo y 4 toneladas de grano, diríamos una hectárea de planta entera tiene la fibra suficiente para 39 novillos. Y una hectárea de grano sorgo tiene el grano suficiente para 3,5 novillos. ¿Tá? Ponderando, eso nos dice, bueno, que por hectárea agrícola, o sea, haciendo los dos cultivos para cubrir la necesidad de fibra y grano, en una hectárea agrícola que haga el 100% del grano, se podrían engordar, o sea, tendría los alimentos suficientes, fibra y energía, para engordar 3,2 novillos por hectárea agrícola. ¿Tá? O sea, inversiones, diríamos, andan en el orden de 100, $140 por novillo invertido en inversión inicial. Se necesitarían en el orden de 3 hectáreas y media, bueno, o 0,3, o una hectárea agrícola daría para 3 hectáreas y media de novillos. Eso es algo que es clave, o sea, el rendimiento del cultivo, esto, si de 30 pasa a 50, 60 toneladas, uno podrá sacar con la misma hectárea la fibra suficiente para engordar 60, 65 novillos. Entonces, que el rendimiento va del suelo, el tipo de variedad, el silo, etcétera. Y esto también, al efecto de ilustrar, poder hacer una estimación de cuál puede ser el ingreso neto por hectárea destinada a un corral, ¿tá? Por hectárea destinada a un corral, en sistemas que hagan o solo la fibra y la mitad del grano, por lo tanto el resto de la mitad lo compra, o la fibra y todo el grano. ¿Tá? Sería la alternativa 1, ¿tá? Hace solo fibra. Entonces puede, en su hectárea agrícola destinada en ese sentido, le permite, tiene la fibra para 35 animales, el resto de los alimentos los tiene todo que comprar, que los compra a ese precio, 270 el maíz, 240 el sorgo. La segunda alternativa hace la mitad de fibra, toda la fibra y la mitad de grano con esos valores, y engorda 7 cabezas por hectárea, y la tercera hace todo el grano y toda la fibra, y puede engordar 3,5. Y en 150 y 120 dólares es un valor estimado del costo de producción más un 15% arriba. ¿Tá? No es el costo solo. Y el del medio, obviamente, es la media entre las dos puntas, ¿no? Que compra la mitad del grano. ¿Dónde se genera el valor ahí y qué resultado podemos esperar? Tenemos, entra el animal de 350 kilos, que de estarado pesa 3,29, entra a 2,20 y cuando se vende, que es un equivalente de un valor de hoy de 4,60, o el ejercicio está hecho con 4,60, mejor dicho, ¿tá? Precio de venta, ahí hay una generación de valor entre la compra y la venta de 109 dólares. Eso se da para los tres casos porque es el mismo animal. El costo total del engorde, el primero vale 4,40 porque compra todo el grano, el segundo que produce la mitad del grano le cuesta 3,77 por novillo, y el tercero,
que produce todos los granos y sobre el grano se le carga el costo más un 15% sobre el costo, da 2,91. Son costos por kilo producido, los kilos producidos 161 a 460. Entonces, entrando a 220 y saliendo a 460, te dice el primer caso, hay una pérdida de valor en los kilos producidos, ¿tá? De $32. Pero el 109 que generó valor, ¿tá? Por el cambio de valor de entrada y salida, menos los 32, termina generando por novillo $77 en este cálculo. En el segundo caso, 139, por novillo, o sea, genera valor en la producción, o sea, el costo de producción es más bajo que el valor de venta. En el tercero lo mismo. Y la brecha se abre por un tema de costo de alimento, costo total. Entonces, el rango, de acuerdo a los supuestos utilizados acá, el rango esperado de ingreso neto por cabeza sería entre 77 y 225, depende cuánto grano se haga en el mismo establecimiento. Sí. Sí. La parte intermedia de cuadro. Sí. El costo total de engorde por cabeza son todos los alimentos, e incluye ahí sanidad, amortizaciones, todos los costos incurridos para llevar al animal, desde que entró como flaco hasta salir gordo a ser embarcado dentro del corral. ¿Ya? Y abajo 2,73, costo por kilo producido. Son los 4,40 dividido los 161 kilos producidos. ¿Ya? Entonces eso te da $2,73, cuesta el kilo producido. Como el precio de venta es 2,53, en esa etapa, en los kilos producidos, hay una pérdida. ¿Tá? Al final termina dando positivo porque se valorizaron los kilos ingresados. ¿Tá? En las otras dos alternativas, por un tema de costo de los granos, porque parte lo produjo interno y parte se compró, permite o hace que el costo de producción esté por debajo del valor de venta. Entonces da positivo, 30 y 116. Cuando vos pones el costo de los granos producidos por la empresa, es el costo de producirlo, no el precio de venta. Es el costo de producción más un 15% de margen. ¿Tá? O sea, por acá, pero que es menos que el precio de mercado. Fue por ese 150 del maíz. El supuesto que habría ahí, si el 150 lo dividimos 1,15, daría el costo de producción, sí, ponerle $135 y tal. Sí. ¿Cuál perdón? Ah, sí, sí. En esto acá sí. Después podemos hacer algún ejercicio medio dinámico, vemos ahora más tarde. Por ahí. Hay muchos oferentes, ¿no, Martín? Mucho acuerdo, mucha alianza. Ya. Y acá para casi finalizar, pero vemos que bueno, lo que estamos viendo hoy, ¿no? En el primer caso, como se puede, produce solo fibra, ¿tá? Y la fibra disponible, de solo la fibra, entonces ese campo, en esa situación particular, rindiendo las 30 toneladas, permite en esa área agrícola engordar 35 novillos por hectárea. ¿Tá? Los granos entran de afuera a precio de mercado. Con esos supuestos, la hectárea agrícola destinada al corral generaría $1.380 por hectárea. La del medio, que produce la mitad y compra la mitad, y el área se va agrandando, obviamente, dentro del campo, se va diluyendo también el ingreso, si bien produce más por novillo, por hectárea baja. ¿Tá? Y la tercera, lo mismo, ¿tá? Va bajando el ingreso neto por hectárea hacia la derecha. ¿Tá? Esto parece un ejercicio para sacarlo por hectárea, porque después también hay que llevarlo en realidad al modelar la empresa en sí, cómo se varía en la escala y cómo te cambia la facturación del todo. ¿Tá? Pero a los efectos de medirlo
por neto por novillo y neto por hectárea agrícola destinada a producción de alimentos para este fin, ese sería el resultado. ¿Tá? O sea, uno podría decir, teóricamente sería lo ideal, entonces solo con esto, destinar toda el área de silo, maximizar ingresos de engorde de animales a corral y comprar todos los granos de afuera. Y creo que eso puede ser correcto el análisis. Todo depende, me parece, las características de la empresa, cuán agrícola ganadera es, qué tipo de suelo tiene, qué rotación tiene. O sea, no quiere decir que porque de menos por hectárea acá no sea más conveniente, no necesariamente. ¿Verdad? Sí. Sí, te voy a dar algo más, pero no lo tengo abierto. Espera. No sé si lo tengo acá o... Espera. Serían... Sí, sí, sí. Ahora, mira, Diego, prefiero, sigo un poquito porque esto más, pero ya lo vemos. Mejor te doy una respuesta que sí, que va a mejorar. Es sencillo. Este,
¿En qué queda? Estábamos ahí. Y después otro ejercicio general, que después lo podemos retomar más adelante con lo que pregunta Diego, cuando vayamos más a modelo y la parte productiva y vemos un poco más la movida ahí con las planillas, pero los efectos generales. Es decir, la inclusión de un corral dentro de un sistema, a partir de los datos que veíamos recién, de un ciclo completo, ¿tá?, que podrá ser todo pasto, o se empieza a medir qué efecto puede tener sobre el sistema en la medida que se lo ingrese. ¿Tá? Entonces tenemos el sistema vamos a partir del sistema, lo más general, que no tiene corral. Un sistema 4, ¿tá?, que tiene, estos son 5.000 hectáreas fijas para tomar una unidad, fija siempre. Sistema 4, que hace un ciclo completo y vende novillos de 3 años. ¿Tá? Para eso, como ven ahí abajo, entora 1.060 vacas y extrae 833 cabezas por año. ¿Tá? El sistema 3, que hace cría y recría, vende los novillitos con 1 año, campo natural también. Saca una categoría, puede llegar a entorar 1.460 vacas y extrae 1.160 cabezas. Novillitos de sobreaño y vacas gordas. Las vacas se engordan en campo natural. El sistema 1, ¿tá?, hace ciclo completo, toma el ternero en invierno y lo encierra, va a campo natural y lo vuelve a encerrar para novillo, le permite entorar 1.410 vacas y extrae 1.120 animales. ¿Ah? El sistema 2 recría los animales a campo natural, ¿tá?, y los ingresa a corral, livianos, entre 380 y 320 kilos, ¿tá?, van de campo nomás, y está en un periodo, y los termina a corral. Es un periodo más largo, sí, es más caro, sí, pero el ejercicio lo podemos hacer. Permite entorar también 1.400 vacas y trae 1.100. ¿No? Sí. Está. Sí. Después vuelve a corral. Pero tenés todo el periodo igual de pasto, o sea, te consumís igual. Y el caso 5, recría en pradera y engorda corral. ¿Tá? Ahí puede llegar a entorar 1.500 vacas, ¿tá?, siempre dentro de las 5.000 hectáreas, ¿no? Y la extracción sube a 1.185 o 1.200. Y el último caso, que hace cría y recría solo, vende el novillito, pero los terneros van todos a pradera y termina el ciclo. ¿Tá? Ahí es decir, bueno, podemos decir, si miramos los ingresos netos por hectárea son de 70, 75, esto solo de vacunos, o sea, también está. Esto está que la vaca necesita en el orden de 1,7, 2,1 hectáreas por vaca, ¿tá?, año. ¿Tá? Y que la vaca de invernar precisa 1,5, 1,7 hectáreas año. ¿Tá? Lo que cambia son parte del tipo de animal extraído, el peso extraído, más que el número, ¿no?, que eso en la facturación es más determinante.
termina siendo, bueno, un valor absoluto más elevado. En este caso, las situaciones de campo, podríamos decir, serían de 70, 75 dólares de neto por hectárea, que si uno le sumara un ingreso ovino dentro de la misma empresa se aproximaría a los 100 o estaría en 100. Los de corral podríamos decir que están entre 90, 96 y el de pastura solo 82. Vemos arriba la fila de facturación, ¿no? Abajo los costos totales. Entonces, bueno, de nuevo, los sistemas más extensivos, podemos decir, tienen una facturación bastante menor, pero también un gasto bastante menor, que hace que la distancia del ingreso neto total se achica, ¿no? Y los otros de corral tienen más facturación, para hacer un millón, pero tienen también muchísimo más gasto. De todos modos, creo que hay un margen importante a explorar, ¿no?, por decir, o a considerar, que es en el margen neto anual en ese cálculo. Es decir, los sistemas que con los supuestos utilizados dan en el orden de 450 mil dólares de margen total del área fija, ¿no? Los otros dan 365, entonces es una diferencia de 80 mil dólares al año que termina siendo relevante en la caja, ¿no? Que a veces uno no lo percibe tanto, o cuesta un poquito más de verlo en un ingreso neto tal cual o una cosa así, pero después en lo que queda en caja mismo y por el área fija, ¿no?, que me parece lo bueno a veces de hacer los ejercicios, sí, siempre en áreas fijas del sistema, como que no aterriza más que solo medirlo o por hectárea o por kilo, por todo, porque en realidad es el recurso definitivo. ¿Te parece a vos que tenés experiencia de tener todos los casos de personas de muchos años? ¿Cuál es el que tiene más sensible al clima, al riesgo? ¿Dónde minimizar más los riesgos? ¿Dónde tiene más riesgo? ¿Dónde vas más jugado? En esta zona, o sea, acá el más estable es campo natural, ¿no? Ese 75, 73, capaz que pone 10, 15% de variación. Porque eso sí está. Lo hice tipo borrador, pero está. Bueno, la pregunta justo, pero lo hice tipo borrador y no lo había puesto ahí. Mirá, por ejemplo, los sistemas, para ponerle una variación, ¿no?, una de facturación, pero no tanto pensando en la facturación, o sea, kilo por precio, hablando, ¿no? Hay un riesgo en esa facturación que son los kilos ganados biológicos, que uno podría intervenir algo, ¿no? Y en el precio se puede intervenir muy poco, ¿no? Y el riesgo ahí, o la variación, es cuántos kilos se ganan en el año, ¿no? Porque voy con un ternero, quiero que gane 100 kilos, por decir algo. El año viene excepcional y capaz gana 115 con los mismos recursos, 120, y viene malo y te gana 70 kilos, ¿no? Y es un tema del clima, no es porque se manejó mal, ese es un riesgo. Después tenés unos sobrecostos que es, bueno, de acuerdo a los insumos que necesites en cada proceso, cuánto te puede afectar, ¿no? Un sistema extensivo va a tener una variación muy chiquita de costo porque no cambia, no tiene insumos. El de corral sí, porque más si compra todos los granos, cuánto te puede variar en todo el proceso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en tu pregunta, si decimos en los sistemas 3 y 4, esperemos una variación del 12%, por lo menos, ¿está?, explicada por precio, por los kilos ganados por el precio, y en los costos un 5%. Entonces, en el sistema 3, por ejemplo, la media teórica serían estos 75,
pero te puede estar entre 53 y 97. ¿Da? En el caso 4, la media es 73, pero puede estar entre 52 y 94. ¿Da? Si vamos al que, a ver, el 1, por decirte, 88, pero tiene una variación mayor. O sea, tiene una variación chica en kilos producidos, porque tiene mucho corral y campo, pero tiene una variación, o es más, tiene más riesgo, ¿no? Más probabilidad de variaciones, porque compra grano, compra mucho grano, tiene un uso importante de capital en insumos. Entonces te puede variar de 53 a 123, ¿no? Y bueno, y así los casos. Después tenés el de la pradera siempre, y sobre todo en nuestra zona, o sea, cuanto más, por los calores, etcétera, siempre son pasturas más sensibles que, o tener un riesgo más alto de producción que un grano comprado, obviamente, ¿no? Que son a veces los sistemas que igual, cuando el año viene bueno, la producción es imponente, factura más, y cuando malo se cae bastante, pero concepto. Sí. Sí. El sistema 3 es un ciclo donde los productos son vacas gordas y novillitos sobre año. Exactamente. Exactamente. Es por eso. Ahora vamos a mirar las escaleras de la recría, lo que dan a valores de hoy, y si le ponemos valores normales, te cambia totalmente. Sí. Es mucho más fácil internar un novillo de 3 años que tener una vaca de cría, ¿no? Sí, por supuesto. Pasa que la sensibilidad de esto a los precios es increíble, impresionante, porque te pones a analizar y analizar, lo que sirve me parece que los números te rumbean, te orientan, a ver hacia dónde se dirige. Pero si esto lo haces cada 3 meses y vas a decidir de acuerdo a lo que te dé el número, hoy haces recría, los 3 meses vendés, compras vacas, después las vendés, compras novillos y una máquina de perderse, ¿entendido? Algo teórico estoy diciendo totalmente, ¿no? En realidad todas las empresas se terminan adaptando a sus recursos, después, tipo de campo, tipo de pastura, tipo de gente, capacidad financiera, y bueno, y su manera de ver su negocio, ¿no? Y ahí va, en ese caminito. Porque la sensibilidad es inmensa, ¿viste? ¿No? O sea, inmensa. Es inmensa, vamos a verla así porque así se engancho con esto mismo. Por ejemplo. Te preguntaba eso porque, chico, vos me enseñaste que la recría siempre era lo más eficiente. Pero ahora ya estás grande y el mundo es dinámico. Pero enganchamos. De esto podemos decir que a valores de hoy, de los productos, dijimos un novillo de corral 4.60, las reposiciones de $2, $2 y algo, los granos de 2.50, se lo resumen general, tiene un espacio, me parece importante considerar, la intensificación, ya sea, o sea, con el objetivo del sistema de mejorar el ingreso, ¿tá? Es considerable la utilización de mejorar la dieta de la calidad, ya sea por pastura o por corral, ¿tá? No es una verdad absoluta, pero
en la medida que los precios, el producto vaya haciendo hacia arriba, cada vez va a ser más considerable. No digo nada nuevo, pero digo porque siempre venimos con una historia fuerte de, a su vez, a veces apostar a productividad y la mayoría de las veces o se gana muy poquito más o el esfuerzo hecho, o el retorno es muy bajo en función al esfuerzo, ¿no? Y parecería que estamos en otra etapa. Sí, claro. Pero mirá, vamos a esto un poquito. Ya que estamos en esto, decimos, bueno, miremos en la evolución de un animal, en este caso campo natural, después vemos otra de pastura. ¿Tá? Si fuera campo natural, ¿cuánto cuesta, cuánto genera la etapa del ternero? ¿Cuánto genera solo la del novillito, o sea, el novillito 2? ¿Y cuánto genera al final el engorde? Dividido en 3 años. ¿Tá? Y después hacemos el ternero con el novillito o el ternero hasta gordo, los procesos, que en realidad es lo que ocurre, ¿no? Nada más que para sacarlo agilado. Entonces, para hacerlo... Esto supone que se inicia con un ternero de 160 kilos, al año pesa 288, al otro año pesa 422 y se embarca con 542. ¿Ah? O sea, primera etapa 160, 288, 288, 422, 422, 542. Se supone va a cabeza por hectárea 0,82, pero para darle un poquito más de velocidad, por decir, bueno, tiene el pasto suficiente estimado energéticamente para que cumpla su objetivo, más una suplementación proteica mínima de lo que fuere, pero para que asegurar o que ocurra, o maximizar la probabilidad de que ocurra eso. Entonces va, área fija, supuesto 1000 hectáreas. Entonces los terneros entran 817, si fuera solo novillito, 588, si fuera solo novillo más 2, 485. ¿Tá? Ahí dice precio de entrada del ternero 243. Entra a 243, sale a 212, lo toma el otro 212 y lo vende a 1.95 y ese lo toma a 1.95 y lo vende a un equivalente carne de 4. Ahora ya lo tocamos. En un ejercicio de ese tipo, bueno, rapidito, pero se vende el animal, están los gastos, mano de obra más otros fijos 40, sanidad 7, administración 0, suplementos está el camino, comercialización, otros un 5. En forma resumida, margen neto por hectárea, si se hiciera una solo ternero 94, solo novillo más 1,51, solo novillos adultos 65. ¿Ah? Costo por kilo producido en cada etapa, kilos producidos, carga en pesos vivos por hectárea. ¿Ah? Me pregunta cualquier cosa. O sea, acá vamos, si se hiciera solo terneros, entran los terneros de 160, entran 817 terneros en las 1000 hectáreas, ¿tá? Por lo tanto necesita comprar 817 animales por año y vende eso menos la muerte, la 94. En el 1 más esta columna, el ternero más el novillito, o sea, 2 años, para las 1000 hectáreas se compran, cabeza, para ver, 346, hay 2 categorías. ¿Tá? El otro cuando es 1, 2, hay 3 categorías, son 205 por categoría. Entonces, la reposición acá es de 345 y ahí de 205. En ese caso, el 1 con el 2, el ternero manosito, da 75 por hectárea, el 1 con el 2 y el 3 da 73 por hectárea. Sí, si a este valor, a ver, aquí mismo,
pensáramos hace 6, 7, 8 meses, dijeron, vamos a ponerle, no sé, 370, 70. ¿Tá? Y acá, vamos a ver cómo queda relacionado acá. ¿Tá? En esta situación sería como, ¿tá? Que esta relación hay que estudiarla siempre también, de 70, que el novillito sobre año de venta tiene 2.18 en la venta, ¿tá? Porque este ya sería, me parece, un mundo distinto. Si ahí está 370, diríamos que ese ternero vale 2.30, ¿no? ¿Para qué? Ahí va. 2.30, 2.1. O sea, si el ternero novillito, si el ternero entra a dos, otra cosa, perdón. Acá estamos suponiendo, en todos los casos, un ciclo completo o como fuere, ¿tá? Donde el valor de ingreso del animal es el valor del mercado menos el precio menos los costos de comercialización, ¿tá? Un costo de oportunidad, ¿tá? Digo, no es que esté comprar el ternero a precio de mercado y ponerle el costo de comercialización, ¿tá? O sea que no es menor, ¿no? Estamos hablando de 3%, $400 son $12 menos en el orden, ¿tá? Que esos 12 después repercuten donde fuere, en todo. Entonces sería, en este caso, si hace solo ternero da 80, o sea, la recría de un año, ternero más novillito 65 y ternero más novillo 62. ¿Tá? Y si le pusiéramos, no, los precios que hay hoy se repiten el año que viene, o sea, ponemos 450. ¿Tá? La reposición también vamos a cambiarla, porque diríamos, en algún día va a tener que cambiar, no puede ser que el ternero, sí, poner 2.80, ternero, a ver, o sea, ¿qué estamos suponiendo acá? Que el ternero, el novillito vendido, imaginar, valdría 2.44, el novillo de 2.27 y el gordo 2.39. Si fuera así, esto nos dice, la recría de ese ternero da 114, el ternero más el novillito da 94 y el ternero más la venta de novillo adulto 91. ¿Tá? Y si fuéramos, claro, es como que el ternero 435. 160 por 270. Y si fuéramos un novillo de 330, un ternero de 2.25, de 2.20. ¿No? La recría daría 73, la recría sola, recría más otro año 42 y el otro 44. ¿Tá? Y bueno. ¿Por qué tan pocos terneros las 1000 hectáreas? Para que crezcan esos 122 kilos. Pasa en campo natural, ¿no? Creo que el promedio de los, si uno va a una pantalla, por ejemplo, ¿no? De abril del otro año, un animal de un año después de destetado. ¿Y cuánto pesa aproximadamente tenés desde los más livianitos, no, livianitos sobre año, 200 kilos, y esa época pesados sobre año, que son los que van a cuota, que ya están en puesta 350, 380. ¿Tá? Ese animal de 200 kilos, bueno,
fue destetado con 130, 140, 150, no pasó bien y gana 60, 70 kilos, ¿no? Hay que subirle ya bastante la oferta de pasto para poder llegar a 100 kilos y es una buena campaña, ¿no? Que un animal destetado de 160 a campo y muy bien manejado, el otro año gane pese 260 es satisfactorio, bastante. Y ya ganar a campo estamos hablando, ¿no? Y ya ganar 140 kilos es como casi inesperable, ¿no? Se puede dar, tiene que correr todo a favor de la naturaleza para poder llegar. Entonces, 100 kilos ya es bueno y 122 tiene que estar con más pasto y suplementos, si no la probabilidad de llegar es muy baja, ¿no? Por eso digo, el ajuste de carga es por, una, los requerimientos, y otra, estamos suponiendo un campo de 3.200 kilos de materia seca, ¿no? Y una utilización de 40. Si ese campo en vez de 3.200 es un campo de 4.000, un muy buen campo acá, entraría en 1.021 en el mismo cálculo, ¿tá?, de oferta de pasto, ¿tá? Entonces también estos resultados, o sea, obviamente van a ser muy variables en función de la calidad del campo, que hasta define el valor de un arrendamiento. Los arrendamientos, ¿cuánto andan los ganaderos? Y 80. Pero si uno tuviera la información perfecta, decir, pero ¿produce 3.000 kilos de materia seca o produce 3.700? ¿Cuánto que cambia el número ahí en el paro? No me acuerdo en cuánto estaba, pero de 104 a 73. ¿Tá? Claro. Hay que tener campo bueno y arrendar barato y, y no le cuentes a nadie. ¿Eh? No. Un campo de 100 da 4.000. Sí. Las puntas son, sin considerar un lajeado que no da ni 1.000 kilos, 800, el campo más alto 2.800, 2.500, un campo superficial bajo y un 4.505, allá de lo mejor de lo mejor. Ese 4 en un basalto de 4.500 es un campo de 140 de índice, 160, ¿no? Un 12, claro, un buen suelo, que capaz, según el sistema, encuentra otro uso, o le conviene, capaz es agrícola, digo, depende del sistema, y si no será la invernada y si no será, pero digo, con la vaca, por ejemplo, pasa, una vaca en un basalto superficial va a precisar 3 hectáreas y media para cubrir los requerimientos, y lo lleva a un suelo agrícola, y en una hectárea pone una con 2 vacas, uno con 1, ¿tá? Pero tiene la soja como alternativa, entonces no va a entrar. A ver un poquito. Perdón. El de... Sí. Mirá. Hoy es una... No hay. Si tomás el promedio tomás una... A ver, lo que he visto, si uno quisiera hacer un modelo medio fijo y decir, esta relación es lo que se cumple generalmente, y después vayas y lo probás cada 2 meses, un mes o 2, y te dicen, no, esto sé que esta relación la puse, sí, como constante los próximos 5 años, los 5 años que pasaron, porque bajaste en forma genuina los precios, buscaste un indicador, y lo pones y después decís, pero esto hoy no es el mercado esto. Entonces,
te sirve para orientarte, pero no te sirve para decidir. Te dice, sí, esta relación anda, pero no. Entonces, y pienso que no, porque uno, para corregirlo a la realidad, hay que ir a toquetearlo. ¿Entendés? Porque si nosotros ahora ponemos un precio y decimos, bueno, vamos a poner la relación de los últimos 5 años, nos va a dar valores distintos. Bueno, todo el mundo decía ayer, pero ¿cómo el ternero puede valer tan poco en relación al gordo? Toma los últimos 5 años y el ternero tendría que valer esto. ¿Tá? ¿No? X. Y tienes que comprar terneros, decís, compro ya, mañana, ya, pronto, listo. Entonces no, vas a decidir, vas a toquetear, otra expectativa y en realidad lo que está pasando para... Ah, sí, sí que... Ah. Sí. Por supuesto, totalmente manual y arbitraria para intentar que quede lo más aproximado a la realidad de hoy. ¿Ah? Porque si fuéramos más correctos, si vamos a tomarle lo que pasó en los últimos 5 años, vamos a decir, si eso no da, pero no es lo que está ocurriendo. O sea, somos coherentes con el método del uso, pero sabemos que lo que estamos obteniendo no nos está dando una verdad. Entonces, sí, empezás a toquetear en forma arbitraria para intentar aproximarte a la realidad, para ver que te dé un dato más real, más confiable. Bueno, pero eso sería, si trabajás en promedio, por eso, nosotros sí cargamos todo el promedio ahí, ¿no? Entonces, y tomás que corregís, por ejemplo, con el novillo gordo, dice el novillo gordo vale 4.60, seguramente el ternero capaz que queda en 3.05 o 2.90. Entonces vos decís, pero ¿y cómo está a 2.20? La gente boba, compro hoy y vendo, si decidieras por eso, ¿no? Compro urgente y dentro de poquito lo estoy vendiendo a 3.05 porque va a ajustar, si esto siempre pasó. Entonces vos ahí, o sea, es orientativo, me parece, y es bueno hacer el ejercicio, te orienta, pero la relación de precios fija no te genera una buena decisión, me parece. ¿No? Más ahora, digo, si vos dijeras, creo que en los próximos 5 años el mercado se va a comportar idéntico de los anteriores 5, debería funcionar perfecto. Pero ahora, además que parece que está dinámico, que todo va a subir, ¿da? En la medida que cuanto más suba o más varíe, se te vas a desacoplar cada vez más con la información que tú tenías de origen. Eso ya es como un esquema, es un sistema, algo para visto de largo, año, 2 años. Esto es para analizarlo hoy. Estamos analizando hoy lo que está dando, es como puntual. Ahí sí, toma comportamientos medios de mercado, del pasto, todo. Trabajás sí con la variación, te pasa a ser más importante cómo se maneja el sistema, cuán versátil es o cuán estable es ante variaciones, sobre todo hacia abajo, hacia el pasto de precio. Porque hacia arriba, bueno, bienvenida, porque más precio o más producción. El tema es cómo se prepara la empresa cuando los precios caen o hay menos pasto, ¿no? Entonces, tener sí cuantificada esa variación, ¿no? Para decir cómo incide o en la caja, o cómo incide en la productividad, o cómo incide en la carga del pasto que voy teniendo, ¿no? Claro, pero el tema es que yo veo que pasar de un sistema a otro hoy, por ejemplo, es difícil. Pero si vos tenés un sistema de que tenés novillo de 3 años, ¿no? Querés pasar todo un sistema recriador, es más fácil, ¿no? Sí. Tener un sistema recriador y pasarse con novillo de 3 años. Es una masa de vaca de cría que no se puede deshacer de valor. Sí. Por supuesto. Sí, estas cosas alternativas para hacer una lectura rápida de lo que está dando cada cosa, pero la decisión final va a depender de otras cosas más que esto, mucho más importante, ¿no? Porque tu mirada, esto es para hacer una mirada ahora de corto plazo, esa pregunta tuya es una mirada de 1, 2, 3 años.
¿no? Entonces vas a decidir en función de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Sí, eso. La cría, la genética, el tipo de pastura, cómo se reordena, ¿no? Y el posible riesgo incurrido por retener una categoría o sacar otra. Pero está... Perdón, iba a ver. Hagamos el mismo ejercicio, pero con sobrepasturas, que podrá ser pradera y o verdeos según el caso, ¿tá? Que en un análisis, pero que, o sea, ajustándole cargas para usar la pradera y o verdeos, ¿no? Y que a los efectos económicos el costo por hectárea de la pastura es la combinación o el costo total de mantener un sistema de pastura, pradera y o verdeos durante 5 años, o sea que de X por hectárea, a los efectos de cuantificar económicamente, o sea, es independiente si es verdeo o pradera y el costo de cada uno, sino la ponderación de los dos, ¿no? Para llegar a un número final para el cálculo nada más. Claro que es relevante a los efectos de la presupuestación, la ejecución, pero no en el cálculo. Entonces, acá sí, un ternero que entra con 150 kilos y en el año puede ganar 200 kilos, ¿tá? Pero está todo el periodo bien comido. Y el novillito que entra a 348 y sale de 510 kilos. ¿Tá? Por decir, entra, no sé, abril o mayo y se va a noviembre, diciembre. ¿Tá? Supongamos que entra de 240, se vende en 204, entra en 198 porque es el 204 menos los gastos, o sea, el costo de oportunidad, se vende en 212. Las cabezas por hectárea, por ejemplo, acá en 1000 hectáreas terminan entrando 1.600 terneros o 962 novillos. ¿Tá? También esto supone que todo corre relativamente normal. ¿Tá? Llueve más en la primavera y entra más carga de otra u otra categoría, y llueve muy poco y se cae violentamente el sistema porque es mucho más dependiente del pasto, ¿no? Esos suelos de conear, bueno, o 80 muy largo, poner de alto a mayor igual. Sí, pero viste que nuestras combinaciones, sí, poner un número 120, 140, cuanto más fértil, obviamente, más probabilidad de tener que esto que ocurra. ¿Sí? Son suelos casi agrícolas, ¿no? Digo, suelos de 2.000, 3.000 kilos de soja, por decir. No son suelos de 3.000, 4.000, porque tienen otra alternativa. O los mejores de un sistema ganadero. Pero claro, si no tenés recursos no hay producción. Produce 8 toneladas de materia seca, ¿da? Pero de otra calidad, y se aprovecha el 65%. Entonces permite esas cargas. Con esos supuestos, la recría genera 342, el engorde 180 por hectárea, ¿no? Hablando. Y la recría con el engorde 238. Es un ejercicio, ¿tá? Porque después uno puede decir, entonces acá tenemos que hacer recría. Sí, pero para hacer recría tenemos o producir los 1.632 terneros o hay que salir a comprar los 1.600 terneros. Entonces capaz renuncio a ganancias, pero se compran menos y tengo una escalera y a veces retengo, no retengo. Pero a los efectos del ejercicio, ¿tá? La generación fuerte de valor en el periodo de vida de crecimiento del animal es mucho más elevada, no digo nada nuevo, pero mucho más elevada en la primera etapa que en la segunda, ¿no? 342 y 180. La mitad, o sea, la ponderación de eso es 238. Sí, acá tiene como costo, para ya te digo cuántos tiene adjudicado acá. $220 por hectárea año. ¿Tá?
Si instalás una pradera hoy, anda cerca de los 400, dependerá también los servicios que contrates, lo que tenés, no tenés, pero aunque sea casi todo propio, no va a bajar de 250 a 300 por el costo de los fertilizantes, etcétera, etcétera. 250 a 400 sería un rango, ¿no? Estaban 384 acá, creo, ¿no? Sí, 380, 370 pasó. O sea, suponer un costo anual de pasar de 220 a 300, o sea, una suba violenta de los fertilizantes, sobre todo, que es insumo pesado después del mantenimiento. Se debería pasar de 370 a 300 y el otro estaba en 180, 149, y este estaba en 223 o 238, 200. O sea, no estoy diciendo con esto que igual se justifique, simplemente es una variación. Lo que sí, bueno, siempre que conversamos de todo, donde nos encontremos, digo, en cada caso, me parece que una conclusión conceptual fuerte es que la recría, de acuerdo a los recursos de que se dispongan en cada sistema, ya sea campo natural, lo que fuera, hay que ponerle, me parece, va el foco del esfuerzo, va todo ahí, tanto en la hembra como en el macho, que es lo que termina después definiendo o la buena cría si es hembra, o el buen engorde si es macho. O sea, ahí me parece que hay que jugarse la mayor parte, me parece no, para mí hay que jugarse la mayor parte de los recursos ahí nomás. O sea, todo atendido bien, mejor, obviamente no se va a olvidar una cosa por otra. Pero ahí hay una generación fuerte de valor como actividad, diríamos que relativamente sencillo o más, un poquito más alcanzable, lo lograble en relación a una proyección, ¿no? Porque tiene una variable sola, o sea, es ganancia diaria, ¿no? La cría también, o sea, es muchísimo más complejo, digamos, todo, entonces tenés mucho más variable, la probabilidad de que no se cumpla de repente lo que uno está, o lo que planifica el lugar, es más alta, ¿no? Por su característica nomás. Entonces, teniendo la recría, y si uno lo tiene, que realmente lo tiene que hacer bien, y es dentro del todo relativamente sencillo, ¿cómo queda para poner un foco muy importante ahí? Primero dijo el macho y enseguida subió a la hembra. Sí, la hembra. No. A ver, en un ciclo completo, a ver, la categoría más importante es la hembra, la ternera. Usted va a hacer una buena cría, vamos a llamarle buena cría, alto porcentaje de preñez, temprano para que tenga un alto peso de tete. Y eso lo logra si entra con vaquillonas grandes, vamos a llamar, o de buen peso y buena condición. Será de 20 a 26 meses, depende del sistema, y por receta podríamos decir peso mayor o igual a 300, ¿no? Ese es otro esquema. Digo, como preguntó lo de la hembra, tabla. Pero en el Uruguay, a 2 años y con 300 kilos, llega la mitad a gata. ¿Tá? El 60% de las vaquillonas se entoran con 2 años, que no todas llegan a más de 300. ¿No? O sea, digo, en el ciclo completo aparece, después que usted tiene resuelto después que esa vaquillona entra con una probabilidad alta de comportarse muy bien como madre y después su futuro sigue bien asegurado, como que está solucionando todo el esquema, ¿no? Si eso sale mal, todo está mal siempre, ¿no? Hay baja preñez, el peso de este chiquito, entonces todo esto se cae todo. ¿Qué hora estamos? 10 menos 20.
vamos a hacer un ejercicio acá. Tenemos unos menos 20, 15, 10, la conexión es 10, 10 y 10, 20 minutos más o menos. Esto, a ver, algo que siempre uno se está cuestionando y preguntando, ¿no? Pasamos a la cría, perdón. Es un ejercicio en la cría. Si es conveniente, más allá de la característica del proceso, pero si es conveniente tener una cría más extensiva, más conservadora, entre comillas, aceptar un poco más el comportamiento del clima y las pasturas, si bien una extensiva pero bien hecha, pero aceptar eso, o apostar en más insumos, ¿no?, que corrijan esas deficiencias de los momentos que sean, para elevar, bueno, por lo tanto, se debería de tener un incremental mayor que el costo para que económicamente, en un principio, pueda ser considerado que se justifique. Más allá de otras cosas que podrá ser también más trabajo, más riesgo, más todo. Más trabajo, digo, no por no querer trabajar, sino a veces no disponer de las capacidades de ese para hacerlo bien ese trabajo, de poder controlarlo. Entonces acá podemos ver un esquema también llevado a 5.000 hectáreas, proponer una unidad para que quede algo fijo, ¿no? Un sistema intensivo que cree o pretende o saca o pone como objetivo preñar el 92% y un extensivo de 82%. Es un extensivo prolijo, no estamos hablando de 60, 70. Tal. Una cosa que esté haciendo bien de todos modos y lo considera de todos modos analizar. Tiene 8% de pérdidas entre el tacto y la marcación. Este ternero pesa 180 kilos del intensivo, este pesa 171, un poquito más. Es para correlacionar los insumos, un sistema con otro. O sea, hay sistemas intensivos que por ahí destetan con 170 y sistemas extensivos que destetan con 200. ¿Tá? Pero a los efectos de correlacionar, no es esto una verdad, que por ser extensivo tu peso es menor que por ser intensivo. Como vacas CUT, o sea, de último ternero se van el 8% de las vacas paridas, viene como fijo ahí, en los dos casos, gastos fijos de $40 por hectárea. A ver, para caracterizar alguna cosita. Alguna cosa de caracterización. Esto no, está analizado la cría como la cría en sí, la producción del ternero, y la recría de la ternera para llegar a ser vaca a servirse. ¿Tá? Por lo tanto, contempla las áreas destinadas tanto en cría como en la recría de la ternera. ¿Tá? No es solo la vaca produciendo el ternero. La vaca, primero podemos ver sin invernar y después con invernar cómo se corrige también dentro de esa área fija. ¿Tá? En la intensiva supone una suplementación más elevada de la ternera un poco, y eso para. Esto es importante. Costo por vaca en un sistema intensivo. Esta se supone un sistema que insemina todas las vaquillonas. Que son en el orden del 30% de los animales a servirse. Hace tiempo fijo en el resto del ganado. Hace
mínimo 2 ecografías por vaca por año en distintas cosas de manejo. Cuesta $25 revisar un toro. Supone las inseminaciones, después un repaso con un toro cada 25 o 30 vacas, pero sobre el residual de las que quedaron sin preñez. O sea, preñez tiempo fijo 50%, preñez como un 70%. ¿Tá? Datos generales también, o sea, hay mejores. Supone que hace crib feed, hace destete precoz, porque no. Sanidad de vacas 8 años, sanidad del ternero del PIE 120, las sales minerales, etc. Entonces cuesta $83 por vaca. ¿Tá? Llevado a hectárea, $40 por hectárea cría. En la cría extensiva, en vez de 83 cuesta 59, porque, a ver qué es lo que no hace, insemina las vaquillonas, pero no hace tiempo fijo, pone toros, lleva más toros, hace crib feeding, pero a una parte nomás de los terneros, destete precoz sí hace, y los otros gastos son parecidos por vaca, pero termina dando $60 por vaca y el otro da 83 por vaca. Bueno, la ternera intensiva lleva algo de pradera, la ternera extensiva no, y esto hace que, ¿tá? Entonces, gasto de suplementación en un sistema intensivo en la cría son $54.000 en 5.000 hectáreas y 35 en 5.000 en el extensivo. Está fijo, margen, áreas de cría, 3.700 en el intensivo y 612 de recría. En la extensiva lleva 3.100 de hectáreas para la cría, para la vaca, cría vaca sería eso, y 1.000 se van en recría hembra. Digo, ahí nos suma 5 porque acá, llevado a hectárea, con estos supuestos, ¿no? A ver, supuestos comerciales tenemos que el ternero sale a 2.40, la ternera a 2.16, la vaca a 3.80, vaca de invernar 1.50, que es el producto de la cría, y un toro de descarte $800. Con ese tipo de supuestos, ¿no? La extensiva generaría, la cría tal cual, donde sale como producto el ternero y la vaca para invernar, generaría en el orden de $60, y la intensiva en el orden de 70, y es más. Al llevar las vacas para invernar y en el área fija, que son siempre las 5.000, el intensivo tiene algunas vacas menos para vender, de invernar, pero vende algunas terneras más de descarte, ¿tá? Pero ya salieron en el producto. Y el otro vende 526. Ahí, bueno, está, como es la invernada hecha del mismo tipo, genera lo mismo, está, pero después ponderado por área, ahí queda la extensiva, queda ahí en 70 y la otra en 77. ¿Tá? Lo mismo, o sea, lo mismo me refiero, o sea, no hay una, o sea, esto en 5.000 hectáreas, eso son $33.000 de diferencia de la caja del año. ¿Tá? Visto el primer número, no parece tan desatractivo. ¿Tá? Después, de todos modos, hay que ver de nuevo los recursos de uno, la complejidad, la capacidad de hacerlo, la capacidad de control, el tipo de campo, las cosas, ¿no? Pero que hay, lo que me parece, tratar, bueno, de lo que ya sea extensivo o intensivo, hacerlo bien, y después la exploración de las nuevas cosas, ¿no? Porque al menos como tendencia uno podría decir que en la medida que se le vaya agregando intensividad, que llamémosle insumo, siempre insumo o costo, hay chances altas de tener un retorno interesante, ¿no? Y lo interesante me refiero cuando uno, o sea, relaciona el retorno, a veces uno puede relacionar un ingreso neto con la tierra más todos los activos, o solo sobre el ganado, o solo sobre el capital destinado a producir, ¿tá? Porque llega un momento, un sistema completo que decís, el campo está, fijo.
el stock está, no se va a mover, es un ciclo completo que está ahí, tiene su valor, se valoriza. ¿Sí? Y en realidad lo que se termina gastando lo que precisa es la movida de la caja para, bueno, cuánto se invierte, cuánto retorna, y uno mide esas cosas. El retorno en la tierra, el negocio te va a dar el 2, el 1,8, el 2,5. Lo mide solo sobre el ganado, estará en el 20, en el 30. Y uno lo mide en el capital y te da el 40, el 60, ¿no? Para analizar, nomás digo, después cada uno dirá, bueno, pero tengo que ponerle el costo de oportunidad, etcétera, si no lo arriendo, todas esas cosas. Pero como que hay muchas alternativas productivas donde el retorno sobre el capital en esa caja, ese gasto destinado, gasto neto, es elevado. Que no es más que decir, y que todo el mundo lo tiene en la cabeza, es decir, más vale mejor hacia adentro, en vez de aumentar la escala, ¿no? O sea, le pongo más capital a lo mismo que ya está para generar más valor, ¿no? O cuánto, si un arrendamiento vale 80, voy a esos 80 en vez de ponerlo afuera, se lo vuelco parte por 8 por hectárea o 10 por hectárea, lo que tengo como coincidir, ¿no? Con un retorno más elevado y dentro del mismo costo fijo. Bueno, y ahí está, un mundo de realidades que, según el caso, ¿cuál calza? ¿Cómo estamos? Esto prefiero dejar por acá, darlo por visto esto, no sé qué es alguna pregunta, conversar un poco, algo más en general de lo que vimos desde ayer a ahora, mientras esperamos para la charla, escuchamos la charla y después hacemos como un resumen general final del todo, ¿tá? Estas partes de modelo y todo me parecen súper o muy interesantes para probar, total. Excel te deja probar cualquier cosa. Para que no sea cualquier cosa, bueno, intentar poner supuestos que se asemejen lo más posible a la realidad para ver que nos orienten de verdad en qué decidir y sobre todo, digo, conocer los riesgos, ¿no? Pero creo que está por válido y me parece mejor charlar un poquito sobre lo que vimos ayer en general, ¿no? Ir haciendo una conversación informal desde ahora, que ya como para arrancar me pareció bueno la charla ser más que interesante, creo que por lo menos nos detenemos en el tiempo un rato, nos ponemos a pensar, ¿no? Que de nuevo agradecerles a todos el tiempo, porque es caro el tiempo hoy para estar acá y todo. Y yo ayer pensaba, por ejemplo, yo no sé o sea, es una realidad que el tema ambiente está ahí, ¿no? Es importante, hay que cuidar. Eso no tiene otra discusión. No sé si no estamos de alguna manera medio sobredimensionando, ¿no? El foco y la atención en eso, ¿tá? Creyendo que todo se va a ir cayendo, o sea, que otros tipos de carne que se consumen como que no se va a comer más y si no cuidamos el ambiente, no va a andar, se termina el negocio, ¿no? Creo que no hay ninguno de los extremos. Y creo que lo que corrige eso, me parece como supuesto decir, bueno, independientemente de la producción, 100% corral, 100% pasto, lo que sí debe lograr el lugar, la empresa, que su recurso natural el año que viene esté un pelito más arriba. Ir mejorando, me parece que ese sería como un corrector, ¿no? Es decir, o una condición, donde detrás de eso, después cada sistema y su interpretación, su empresa, los mercados, etcétera, define qué esquema hace, ¿no? Porque esto, claro, es para, me parece, juntar información, enriquecernos, pensar, pero nadie va a salir a cambiar su sistema mañana ni pasado, o en general uno podría decir, no es un comportamiento racional generalizado de que después de cada charla que se escucha en la radio la gente cambia. Todo tiene una orientación de largo plazo. Entonces,
me parece prioritario el tema de la conservación de los recursos, porque si no está el recurso no se puede producir. Segundo, el desafío de producir más y mejorando los recursos, ¿no? Me quedé con lo que iba a seguir. Pero bueno, ir definiendo de acuerdo a lo que tiene cada sistema. Pero, después digo la definición, si es, digo que esto no era ni Procorral ni nada, digo, pero si es todo contaminante, entre comillas, o todo natural, entre comillas, creo que es una definición aparte, ¿no? Creo que en general, digo, la mayor parte de carne igual que se consume en el mundo no es de pasto, es de corral, ¿no? No va a desaparecer de un día al otro, por más que todos estemos responsablemente y conscientemente de mantener los recursos naturales. Digo, sobre todo, digo, no, porque si no a veces uno se empieza como que a manejar en el mismo ambiente y perder foco de otras cosas por creer que solo hay que ir para ahí y que solo ese es el destino, ¿no? Conversamos afuera, si la carne el año que viene valiera $5, $5.20, se llena de corrales inmediatamente acá. Porque es más rápido nada más, si no se podía hacer pastura, digo, pero por reacción comercial, ¿no? Y si vale eso porque lo pagan, digo, quiero decir, no necesariamente solo lo cuidado natural parece que es lo único que va a valer. Ojalá valga todo. Digo, era un comentario más que nada de destacar, si me parece igual la importancia del ambiente, claro, porque igual un negocio de una mirada de corto plazo, si te quedas sin recursos a largo plazo, se terminó la producción. Es la madre del borrego. Pero a veces nos sobredimensionamos nada más. Me gustaría escuchar, bueno, a alguien que comente, opine lo que le parezca que es la idea. Mientras esperamos. Yo lo que tengo son preguntas nada más, Santiago, y hay una que me hago como viejo que soy, y otra vez rellené con mi canción. Bueno, hoy sí es con Entonces, una expresión que no la quisiera decir delante de mi familia, pero es mi familia y son mis amigos. En el fondo, esto no vale la pena como negocio. Esto es una forma de vida y nada más. El retorno de esta inversión. Si usted tiene hoy 20 millones de dólares, ¿los invierte en esto? En esas 5.000 hectáreas, con ese ganado, con todo eso. Solamente que tenga otros 2.000. Por otro lado, invierte 20 acá, si no, no. Entonces vuelva a lo mismo, Alberto, vuelva a lo mismo. Esto no es un negocio, esto es una forma de vida y una vocación. Es una forma de vida y un negocio. Creo que por definición la ganadería es de baja rentabilidad, ¿no? Un activo muy elevado, una generación de valor muy chica en relación a eso y por definición a su vez un negocio maduro, viejo y toma estas oscilaciones. Pero tiene toda la tranquilidad o lo que fuera de un capital ahí que está funcionando, ¿no? Y en función de lo que genere, usted vive su forma de vida satisfaciendo sus necesidades. Lo que claro que como es extensivo y de muy baja rentabilidad, se necesita una escala importante para poder tener los pesos para satisfacer la necesidad. Es verdad. Yo digo que con el vértigo que funcionamos en la vida, usted dice que iba a haber corrales, van a haber corrales por la polución y por el medio ambiente, pero también debería dejar autos, teníamos que ir a caballo acá, ¿no es verdad? Si fuera no haber ningún corral o nada más de polución. Sí. Entonces, con el vértigo que suceden todas estas cosas,
¿cómo van a funcionar los muchachos, los jóvenes, viniendo del campo? Tiene que ser un vocacional del campo, un Sí. muchacho joven de 20 años tiene que ser un vocacional, con cierto nivel de instrucción, ¿no? Absolutamente vocacional, si no, no puede venirse a esto. Lo digo yo después de toda la vida en esto, ¿no? Eso iba a decir, usted el vértigo lo trató bien igual, la edad como está bien, la baja rentabilidad. Porque tengo buenos amigos, usted que me invita a este evento. Le ha ido mal. Le ha ido mal. Esto viene por otro lado, me parece, Martín. Esa que usted dice, cómo tienen que ser los jóvenes o lo que fuera, me gustaría que opine. O sea, acá estamos para conversar, ¿no? Intercambiar. Nadie es dueño de la verdad. Charlar, enriquecer. O me gustaría hasta que alguno más joven comente cómo ve las cosas, o gente mayor, no vieja. Tenemos bastante acá que puede opinar y tiene buenas opiniones. Sí, o sea, quien quiera, la verdad que quien opine lo que va a hacer es solo enriquecer, eso no hay duda. ¿Te puedo forzar, Juan Luis, una opinión, un comentario? Todavía eso de la ganadería, te fuerza. Vos tenés una sopa de números ahí cuando mostrás todo eso, que a veces me cuesta un poquito seguir los cuadros, pero me gustaría que dijeras las cosas de perogrullo, digamos, lo que es obvio y que todo el mundo debería saber y que capaz no queda del todo claro en demasiada, digamos, en un análisis que hay que seguirlo. A mí me cuesta un poquito seguirte tan rápido, pero hay algunas cosas que vos tenés de perogrullo y que capaz todos la tienen y sería lindo conversar sobre eso. Y con respecto a lo que dice el más veterano acá, a mí me parece que en el análisis, en ese análisis de que la ganadería o que el campo es solo vocacional, me parece que hay que ver un poco en el contexto de la oportunidad, del costo de oportunidad y la evolución de los patrimonios, porque acá en este tipo de análisis hacemos abstracción de lo que pasa con el tema patrimonial y creo que ahí hay una gran verdad de que ha sido un gran negocio pasarse al 2% de rentabilidad en un campo que valía hace 30 años $150 y ahora vale 1.500, 3.000. No hacemos ese análisis y eso está atrás de todo. Me parece que es el fundamento por el cual se sigue, ¿no? Aparte de lo que anualmente se pueda ir sacando o reinvirtiendo en la valorización del activo, que debe ser otro tanto, si no es mayor, a ese 2% que vos decís. Además del 2%, hay otro 2% afuera. O probablemente sea más, sí, o ha sido, no sé, dependerá del periodo histórico que analice, pero entonces ahí hay una verdad diferente. Y yo te devuelvo el compromiso. ¿Qué es de perogrullo de este análisis de los novillos de 3 años y lo que vale el ternero? Propongo responder esa pregunta después de la charla de Masluz, que es como más, no, pero como un poquito más, llamarle técnica o más simplista, me parece, y darle un poquito más que no son tantos los minutos tampoco, me parece que lo van a aprovechar mejor, darle continuidad a este tema de la rentabilidad del negocio, la valorización de la tierra, hasta ahora, y después, para no, vamos a gastar 5 minutos. Retírese. En el año 2001, la empresa Simbe
que estaba siendo hasta ahí liderada por Fernando Lorenzo, el que fue ministro, a pedido de un grupo de productores hizo un estudio de la evolución de la tierra, del precio de la tierra. Y el registro más contundente que encontró fue colonización. Desde el año 61 hasta el 2001, punta a punta subió 3,8 la tierra, en dólares corrientes, ¿no? Punta a punta. 20 años, 40 años. O sea, un 300%. 300%. Santiago, yo tengo un comentario cortito, porque me doy por aludido como los jóvenes que estamos en el campo ahora, de lo que dijiste tú. Yo creo que los números esos que plantea Santiago de resultado obligatoriamente tienen que incluir una remuneración al asesoramiento o a la gente joven o veterana que esté trabajando ahí, de manera que no tiene por qué ir en contra del dinamismo de la parte rural, digamos, o del rubro. Después de eso va a quedar un resultado que será magro o bueno, tendrá todas esas connotaciones para el que invierte la plata, pero adentro de eso tiene que estar toda la parte que le da el dinamismo. Por lo tanto, no debería ir en contra de que sea todo, o a favor de que sea todo extensivo porque tiene un resultado muy chico. No sé si fui claro con lo que quiero decir, pero ahí en ese resultado tiene que haber pagado un buen sueldo, tiene que haber gente trabajando, en fin, tiene que haber insumos, tiene que haber comercio, tiene que haber todo ahí adentro, por lo tanto no tiene que ir en contra de eso. ¿O vos te pareció que no estaba? No. Para mí estaba justamente. No, está. Sí. No, sí, está claro. Digo, la administración, capaz que viste que decía 0, pero en realidad es decir, bueno, hacer una estimación, de decir cuánto es la administración por hectárea, si daba 78, retale 2, retale 3, retale 4, fue para unificar las cosas. Pero sí, de algo hay que vivir. Santiago, pero un poco a lo que decía Martincho, Sí. yo creo que en cierta manera, independientemente de las ponderaciones que le podamos hacer, o sea que la valorización de la tierra ha sido muy fuerte en todos estos últimos años, y no lo consideramos porque estamos hablando de liquidar, ¿no? Lo que dice Martincho, que es un modo de vida, yo creo que Martincho, ponele que en estos últimos años ha habido un ingreso de un 50% de las tierras vendidas de cambio de mano. Es difícilmente que en el sector nuestro haya gente que no lo vea como un modo de vida. Los que somos del palo, lo sentimos claramente como un modo de vida, y los que son outsiders, yo creo que a su manera lo sienten bueno porque es un negocio que lo tenés que sentir para nosotros, el entrar o salir no es tan fácil. A mí siempre me llama la atención, o llamarle como quiera, cuando se dice que en el agro hay que subir la rentabilidad, hay que maximizar la rentabilidad, y todo. Para mí, y en el fondo, para mí ningún productor, ninguna empresa busca maximizar rentabilidad ahí del capital, si no se va urgente. Hay un mundo de sectores que rentabilidad como el numerito frío, ¿no? Después que sea estabilidad, patrimonio, ingresos, cajas, satisfacer las necesidades, crecer, etcétera. Ese es otro tema, pero si fuera por rentabilidad solo, sería de lo menos atractivo, creo. Sí. Nuestro sector siempre fue muy tradicional y nos sorprende que los últimos... El de arriba, el otro. Hola. No, que nuestro sector históricamente fue muy tradicional y familiarmente siempre fue hereditario todo
la tenencia de la tierra. Pero en la medida que se fue modernizando todo, el agro dejó de ser estancia a convertirse en empresa. Por lo tanto, las empresas nacen, crecen, se desarrollan y mueren en todos los sectores, ¿no? Por eso Olivetti, Kodak, un comercio, una industria, no es eterno. Y en el agro se está dando eso en la medida de que se está integrando a la economía, es decir, el que no es competitivo, que por razones de escala, etcétera, cambia. ¿Paramos? Otro que no. Por lo tanto, esta transformación, la entrada de sangre nueva, empresarios nuevos y todo, yo creo que es positivo para el sector y no que se anquilose en que siempre sea lo mismo. En esto, el que no está en carrera sale como en un comercio, en un barrio, todo. Bueno, gracias Alberto. Hola. Buen día, don Nicolás. Sí, gusto saludarte. Muy buenos días. Buen día. Ya establecimos comunicación. Volé como en un segundo de Chile a Uruguay. Acá le voy a mostrar. Buen día, magnífico. don Nicolás, ¿cómo está? Hola. No, está magnífico. Ahí puedo ver a los presentes, aunque sean chiquititos. ¿Lo ve bien? Pero me doy cuenta que hay una. Así que esta sería prueba de sonido y de imagen. Y me dicen si funciona. Sí, estamos probando en vivo y Si todo lo que funciona. yo hablo se entiende, se escucha. Sí, sí, se escucha. Don Nicolás, ¿usted va a compartir pantalla? ¿Le quieren que les comparta? Sí. No, Sí, no. yo porque si usted tiene que compartir pantalla, yo le tengo que sacar, ponerlo como... Sí. Okay. Sí. Dame por favor la posibilidad de compartir. Ah, no, soy hospedador. Ok, de pronto ya. Ahí está, y listo, mira, venga. Ya. Muy bien. ¿Está todo listo? Todo listo. Ahora sí arrancamos. La de No, verdad. está todo fantástico. Bueno, ¿Se me escucha bien lo que hablo? sí, perfecto. Todo bien. Todo bien. Bueno,